El secreto judío de David, la clave oculta para abrir las puertas de la riqueza. Capítulo 1. El encuentro en el barrio judío. El aire en el barrio judío de Buenos Aires olía a pan recién horneado y a libros antiguos. Las calles empedradas, flanqueadas por sinagogas centenarias y tiendas de antigüedades, guardaban secretos que pocos conocían. Entre ellos el más preciado, el método que los judíos habían usado por siglos para acumular riqueza sin depender de sueldos ni empleos tradicionales. David Cohen, un joven de 28 años con ojos penetrantes y una barba bien recortada, caminaba por la calle Pasteur cuando escuchó a dos ancianos discutir en yidis frente a una librería. El Talmud dice que el dinero es como el agua, si no fluye, se estanca y huele mal. Exclamó el más alto, un hombre de espaldas encorvadas y manos llenas de anillos de plata. Pero el verdadero secreto no está en ahorrar, sino en crear sistemas que trabajen para ti, como lo hicieron los Rothschild y los Warburg, respondió el otro, un rabino de voz grave, mientras ajustaba su kipa negra. David, quien había crecido en una familia humilde de inmigrantes sefardíes, sintió que esas palabras resonaban en su alma. Desde niño había escuchado a su abuelo hablar de el camino del judío sabio, pero nadie le había explicado cómo aplicarlo en la vida real. Decidió acercarse. Perdonen, señores. ¿Podrían explicarme qué quieren decir con sistemas que trabajen para ti? Preguntó con respeto. Los ancianos se miraron, sonrieron, y el rabino le hizo un gesto para que entrara a la librería. Siéntate, David. Si realmente quieres aprender, te contaré el secreto que nos ha mantenido prósperos por más de 2000 años. Pero no es para cualquier persona. Solo para aquellos dispuestos a actuar. Capítulo 2. El secreto que nadie te enseña en la escuela. Dentro de la librería, entre estantes polvorientos y rollos de pergamino, el rabino Leví sacó un pequeño libro encuadernado en cuero. Este es el Sefer HaParnasá, el libro de la subsistencia. No habla de magia ni de amuletos, sino de leyes económicas que Dios mismo reveló a nuestro pueblo. Dijo mientras lo abría en una página marcada. David leyó en voz alta. El hombre pobre trabaja por dinero. El hombre rico hace que el dinero trabaje para él. Pero el judío sabio construye redes donde el dinero fluye como un río, sin que él tenga que remover la tierra. ¿Redes? Preguntó David confundido. Sí, sistemas interconectados que generan riqueza de manera automática. Mira a tu alrededor, los bancos, las bolsas de valores, las empresas más grandes del mundo. ¿Quiénes las crearon? Judíos, ¿por qué? Porque entendemos que la verdadera riqueza no está en lo que ganas, sino en lo que controlas. El rabino Leví explicó los 3 pilares del secreto judío de la riqueza. 1. El poder de las conexiones. Ejabruta, un judío nunca trabaja solo. Siempre busca socios, mentores y aliados que multipliquen su influencia. 2. El dinero como siervo, no como amo. Maaser, das el 10% de tus ganancias a causas nobles, y el universo te devuelve el 100%. Es la ley de la reciprocidad divina. 3. La regla del 33% Shlish, 1/3 para vivir, 1/3 para reinvertir, 1/3 para proteger. Así nadie te quita lo que es tuyo. David sintió que su mente se expandía. Pero había algo más. Rabino, ¿y cómo empiezo si no tengo dinero? El anciano sonrió. Con lo que ya tienes, tu conocimiento, tu tiempo y tu red. El primer paso es dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como dueño. Capítulo 3. La prueba del mercado. Al día siguiente David puso en práctica la primera lección, construir una red. En lugar de buscar otro trabajo mal pagado, como había hecho toda su vida, decidió usar sus habilidades. Sabía cocinar platos sefardíes auténticos, algo que los restaurantes de moda en Buenos Aires no ofrecían. Con los últimos ahorros de su abuelo, unos $2000, alquiló un pequeño local en el mercado de Santel. Pero en vez de abrir un restaurante tradicional, hizo algo distinto. 1. Creó un club de la cena judía. Ofreció membresías mensuales a 50 personas, empresarios, abogados, turistas, que pagaban por adelantado por cenas exclusivas. 2. Usó el sistema de Shlish del dinero que entraba, el 33% lo reinvertía en mejor equipo, el 33% lo guardaba en oro, como le enseñó el rabino, y el 33% lo usaba para vivir. 3. Aplicó la ley de Jabruta. Se asoció con un proveedor de vinos kosher y un músico klezmer, dividiendo ganancias sin tener que pagar salarios fijos.
En 3 meses su pequeño local estaba lleno todas las noches, y él ya no cocinaba, había contratado a 2 chefs y solo supervisaba el negocio. Pero el rabino Leví le advirtió: David, esto es solo el principio. El verdadero poder está en escalar el sistema. Capítulo 4. El salto a la riqueza automática. Un año después, David ya tenía 3 locales en Buenos Aires. Pero quería más. Recordó otra enseñanza del Sefer Parnasá. El hombre rico vende su tiempo. El hombre sabio vende sistemas que otros operan por él. Entonces, en lugar de abrir más restaurantes, creó un franchise. Desarrolló un manual operativo con recetas, proveedores y estrategias de marketing. Vendió licencias a emprendedores en otras ciudades, Córdoba, Mendoza, incluso Miami. Cobró regalías mensuales por el uso de su marca y conocimiento. En 2 años tenía 15 restaurantes bajo su sistema, y él solo trabajaba 2 horas al día, revisando números y firmando contratos. Pero el rabino Leví le reveló el último nivel del secreto. David, ahora que tienes flujo de dinero, debes protegerlo y multiplicarlo como los patriarcas. Los judíos más ricos no guardan su dinero en bancos, sino en activos que nadie puede tocar. Capítulo 5. El secreto final, la fortuna inquebrantable. El rabino llevó a David a un lugar oculto, una bóveda en el sótano de la sinagoga. Aquí guardamos lo que realmente vale. No es oro ni dólares, es conocimiento y alianzas. Le mostró 3 cosas. 1. Un contrato de sociedad con un banquero suizo. El dinero debe fluir entre fronteras. Nunca dependas de un solo país. 2. Un pergamino con nombres de familias influyentes. Las conexiones correctas abren puertas que el dinero solo no puede. 3. Un libro de contabilidad con 3 columnas. Lo que doy, lo que guardo, lo que multiplico. La riqueza verdadera se mide por lo que dejas atrás, no por lo que gastas. David entendió entonces que el secreto judío no era solo sobre dinero, sino sobre legado. Epílogo, la herencia de David. 10 años después, David Cohen era dueño de una red internacional de restaurantes, tenía inversiones en bienes raíces en Israel y Estados Unidos, y su nombre aparecía en listas de emprendedores destacados. Pero lo más importante, había creado un sistema que funcionaba sin él. Una tarde, mientras tomaba té con el rabino Leví, ahora su socio, un joven se acercó tímidamente. Señor Cohen, ¿cómo hago para ser rico como usted? David sonrió, recordando aquel día en la librería. No es sobre ser rico. Es sobre ser libre. Si quieres aprender, siéntate. Pero solo si estás dispuesto a actuar. Y así, el ciclo del secreto judío continuó. La lección final, para ti, lector. Si quieres aplicar el mismo método que David, sigue estos pasos hoy. 1. Deja de intercambiar tiempo por dinero. Busca un sistema que genere ingresos sin tu presencia constante. Franquicias, inversiones, contenido digital. 2. Construye tu jabruta. Rodéate de personas que ya tienen lo que tú quieres. Mentores, socios, clientes premium. 3. Aplica la regla del 33%. Divide cada peso que entre en reinversión, protección, oro, bienes raíces y gasto inteligente. 4. Invierte en activos, no en pasivos. Compra cosas que te den dinero, acciones, propiedades, negocios, no cosas que te quiten dinero, deudas, lujos innecesarios. 5. Da antes de recibir. El 10% de tus ganancias deben ir a causas nobles, caridad, educación. Comunidad. Esto activa la ley de la abundancia. ¿Listo para abrir tus puertas de riqueza? El secreto no está en lo que sabes, sino en lo que haces con lo que sabes. El que siembra justicia cosecha fidelidad, y el que siembra para su alma cosechará vida eterna. Proverbios 11 y 18, versión judía tradicional. Fin. ¿Quieres una guía paso a paso para implementar este sistema en tu vida? Déjame un comentario y te enviaré el mapa del tesoro judío con ejercicios prácticos. La herencia de Samuel. El libro cerró con un golpe seco sobre la mesa de roble. Samuel Leví, un hombre de 65 años con las manos marcadas por décadas de trabajo en el taller de relojería de su padre, pasó los dedos por las páginas amarillentas. No era un texto cualquiera, era el Sefer HaOtzar, un manuscrito familiar que databa del siglo XVIII, transmitido de generación en generación entre los hombres de su linaje. Cada uno había añadido sus propias anotaciones al margen, algunas en hebreo, otras en ladino, incluso garabatos en yidis, como un diálogo silencioso entre el pasado y el presente.
Samuel suspiró. Su hijo, Daniel, de 28 años, había rechazado una vez más la oferta de aprender el oficio. Los relojes son cosa de viejos, Ava, le había dicho la última vez, mientras tecleaba en su teléfono, obsesionado con criptomonedas y oportunidades de alto rendimiento. Samuel no entendía esos términos, pero sí entendía una cosa: Daniel estaba violando la primera regla del Sefer HaOtzar: el dinero es un sirviente, no un amo, y lo hacía con la arrogancia de quien cree que el mundo le debe algo. Esa misma noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de su casa en el barrio judío de Buenos Aires, Samuel tomó una decisión. Al día siguiente convocó a Daniel a su taller. Si no quieres aprender el oficio, al menos aprende esto, dijo, deslizando el manuscrito sobre la mesa de trabajo, entre tornillos y engranajes. Daniel lo miró con escepticismo. Otro sermón sobre ahorrar y ser humilde. Ava, el mundo cambió. Ahora el dinero se hace con clics, no con martillos. Samuel no se inmutó. El dinero fácil se va fácil. Mira el margen, página 43. Daniel obedeció a regañadientes. Allí, con letra temblorosa, su bisabuelo había escrito: 1929, perdí todo en la bolsa de Nueva York. Menos lo que guardé en oro y tierras. Lo demás fue humo. La codicia es un incendio que quema al tonto dos veces, cuando gana y cuando pierde. Daniel frunció el ceño. Eso fue hace 100 años. Ahora hay algoritmos, inteligencia artificial. Hay humanos, cortó Samuel. Y los humanos no cambian. Lee la regla 5. Da antes de recibir. ¿En serio? Que regale el 10% de lo que gano. Si apenas llego a fin de mes. Exacto, dijo Samuel. Por eso nunca tendrás más. Porque crees que lo poco que tienes es tuyo. La abundancia empieza cuando entiendes que el dinero es un río, no un estanque. Daniel se rió incrédulo. Suena a superstición. Suena a matemática, replicó Samuel, abriendo un cajón. Toma. Dentro había un sobre amarillento. Daniel lo abrió. Eran acciones de una empresa de energía renovable, compradas en los años 90, y un título de propiedad de un pequeño terreno en el norte del país, adquirido por su abuelo en los 70. Esto vale una fortuna, murmuró Daniel. Y nadie lo sabía, dijo Samuel. Porque el verdadero tesoro no es lo que tienes, sino lo que no necesitas mostrar. Tu abuelo compró esa tierra cuando todos invertían en dólares. Tu bisabuelo guardó oro cuando el mundo confiaba en el papel. Y yo, hizo una pausa, yo compré estas acciones cuando nadie hablaba de sostenibilidad. Porque la riqueza no es adivinar el futuro, hijo. Es prepararse para cualquier futuro. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Y por qué me lo das ahora? Porque mañana viajo a Israel, respondió Samuel, cerrando el cajón. Y porque el Sefer HaOtzar dice algo más: la herencia no es plata. Es sabiduría. Y la sabiduría se gana, no se regala. 5 años después. El café de Speck. Y Alidad humeaba en la taza de porcelana mientras Daniel Levy, ahora con un traje impecable pero sin corbata, los nudos ahogan el cuello y la mente, solía decir, revisaba los estados financieros en su oficina de Puerto Madero. No era un magnate, pero tampoco vivía con ansiedad. Había seguido las reglas a su manera. 1. Gastó menos de lo que ganaba. Vendió el auto deportivo que había comprado con su primer bono y usó el dinero para pagar deudas. 2. Invirtió en activos. Con el terreno de su abuelo, desarrolló un pequeño complejo de ecoturismo. Las acciones de energía renovable ahora le daban dividendos trimestrales. 3. Protegió su riqueza. El 20% de sus ingresos iba a oro físico y bienes raíces en el exterior. Los gobiernos cambian, el oro no, le había dicho Samuel en una llamada desde Jerusalén. 4. Dio antes de recibir. Financió una escuela técnica en un barrio pobre de Buenos Aires. La caridad no es limosna, es inversión en humanidad, había escrito al margen del Sefer HaOtzar. Pero lo más importante no estaba en los números. Esa tarde, mientras caminaba por el parque hacia la sinagoga, un joven con una mochila desgastada lo detuvo. Señor Levy, ¿es usted el dueño de la empresa de paneles solares? Daniel asintió, sorprendido. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? El chico, nervioso, sacó un cuaderno lleno de cálculos.
Tengo una idea para mejorar la eficiencia de los paneles usando materiales reciclados. Pero no tengo cómo patentarla. Daniel sonrió. Recordó su propia arrogancia años atrás, cuando creía que el dinero era un juego de azar. Ven mañana a mi oficina, dijo. Hablaremos. Y trae ese cuaderno. Epílogo, el último margen. Samuel Levy murió a los 73 años, en su casa de Jerusalén, rodeado de libros y del aroma a pan recién horneado que llegaba de la panadería de al lado. En su testamento no dejó dinero, sino instrucciones. A mi hijo Daniel, el Sefer HaOtzar es tuyo ahora. Añade tu propia sabiduría en los márgenes, como hicimos todos. Pero recuerda, las páginas más importantes son las que aún no se han escrito. Y en la última hoja con letra firme había agregado una sexta regla, escrita el día que Daniel le mostró el proyecto del joven inventor. 6. La verdadera riqueza no es lo que dejas a tus hijos, sino lo que dejas en tus hijos. Daniel cerró el libro y miró por la ventana. Afuera, el sol de Jerusalén doraba las piedras del muro occidental. Sonrió. Por primera vez en años, no pensó en el dinero. Pensó en el legado. El legado de las páginas en blanco. Daniel pasó los dedos por el cuero gastado del Sefer HaOtzar, el libro que su familia había custodiado por generaciones. No era un simple manuscrito, era un palimpsesto de vidas, donde cada antepasado había añadido reflexiones en los márgenes, entre líneas, incluso en los espacios que el tiempo había dejado libres. Su padre Eliezer había sido el último. Ahora le tocaba a él. Pero Daniel no era un erudito como su abuelo, ni un comerciante astuto como su bisabuelo. Era un ingeniero, un hombre de números y planos, no de palabras. ¿Qué podía aportar él a aquel legado de tinta y sabiduría? La respuesta llegó una tarde cuando su hija mayor, Noa, entró en su estudio con un cuaderno de bocetos bajo el brazo. ¿Abuelo Eliezer te dejó algo más que ese libro polvo?, preguntó señalando el Sefer HaOtzar sobre la mesa. No es polvo, respondió Daniel, sonriendo. Es tiempo. Noa abrió el cuaderno y le mostró un diseño, un sistema de riego por goteo para las granjas de los kibutzim del Negev, pero con una variación. En lugar de tubos de plástico usaba cerámica porosa, como los antiguos kanats persas. Quiero probarlo en el desierto, dijo. Si funciona, podríamos llevar agua a lugares donde ni siquiera los pozos llegan. Daniel miró el dibujo, luego a su hija. En sus ojos vio la misma chispa que había visto en el joven inventor al que su padre había ayudado décadas atrás, antes de que la sexta regla fuera escrita. El Sefer HaOtzar no es solo para escribir, murmuró. Es para hacer. La prueba del desierto. 3 meses después Daniel y Noa estaban en Mitzpe Ramón, bajo un cielo tan vasto que parecía tragarse el horizonte. El prototipo de Noa, una red de tubos de cerámica enterrados bajo la arena, había sido instalado en un terreno árido donde ni los cactus sobrevivían. Los agricultores locales, escépticos, observaban desde la distancia. Si esto falla, me echarán del kibutz, dijo Noa, ajustando una válvula. No fallará, respondió Daniel, aunque no estaba seguro. Pero al amanecer del 7º día, cuando el sol aún no había quemado la tierra, brotaron los primeros brotes verdes. Los agricultores se acercaron, incrédulos. Uno de ellos, un hombre de manos callosas llamado Jacob, se agachó y tocó la tierra húmeda. Esto no es agua, dijo. Es un milagro. Noa rió. No hay milagros, solo física y paciencia. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las colinas, Daniel tomó el Sefer HaOtzar y, con un lápiz, escribió en un margen vacío. La sabiduría no es solo lo que se hereda, sino lo que se siembra. Mi hija enseñó a la tierra a beber de nuevo. Yo solo aprendí a escuchar. El último margen. Años después, cuando Daniel ya era un anciano, Noa regresó a Jerusalén con su propio hijo, un niño llamado Ari que llevaba bajo el brazo un cuaderno lleno de ecuaciones y dibujos de molinos de viento. Abuelo, dijo Ari, trepando a su regazo, quiero construir algo que limpie el aire de la ciudad. Daniel abrió el Sefer HaOtzar y hojeó las páginas, deteniéndose en la sexta regla de su padre. Luego, con manos temblorosas, pasó a la última hoja en blanco. Allí, con letra vacilante, añadió una séptima. 7. El legado no se guarda. Se vive. Cerró el libro y lo entregó a Ari. Ahora es tuyo.
Pero no lo llenes demasiado. Deja espacio para los que vengan. El niño asintió serio como si entendiera que las páginas más importantes no eran las escritas, sino las que aguardaban, pacientemente, el trazo de las generaciones futuras. Afuera, el sol de Jerusalén seguía dorando las piedras del muro. Y en algún lugar del desierto, los tubos de cerámica de Noa seguían llevando agua a la tierra sedienta. El legado continuaba. El viento cálido de Jerusalén acariciaba las piedras milenarias mientras Daniel y Ari caminaban en silencio por las callejuelas empedradas. El niño apretaba el Sefer HaOtzar contra el pecho, sintiendo el peso de las páginas vacías como una promesa. No era un adiós, sino un paso más en el círculo que nunca se cerraba del todo. Al llegar al taller de Noa, la encontraron inclinada sobre una mesa llena de esquemas, los planos de su purificador de aire, ahora refinados con la ayuda de un ingeniero joven que había llegado de Tel Aviv. Los tubos de cerámica, antes destinados solo al desierto, se transformarían en torres porosas capaces de filtrar el smog, inspiradas en las raíces de los árboles que su abuelo había estudiado. La tierra respira, le había dicho Daniel una vez. Nosotros solo tenemos que escuchar. No es solo por la ciudad, murmuró Noa, pasando los dedos por un boceto. Es por las generaciones que ni siquiera han nacido. Como las páginas de ese libro. Ari abrió el Sefer HaOtzar y dejó que el viento pasara algunas hojas. Entre las reglas de su bisabuelo y la nueva de Daniel, había un espacio amplio, esperanzador. Con tiza dibujó en el suelo un círculo imperfecto, como los que su padre trazaba en el desierto para marcar los pozos. El legado no es una línea recta, dijo, repitiendo lo que Daniel le había enseñado. Es esto. Noa sonrió y colocó su mano sobre el hombro del niño. Más allá de los muros, el cielo de Jerusalén, antes opaco por el polvo y la contaminación, comenzaba a aclararse, como si el futuro ya estuviera limpiándose a sí mismo, gota a gota, página a página. Y así, entre el eco de los pasos en la tierra seca y el susurro de las hojas del libro, la historia siguió su curso, no como un final, sino como el silencio respetuoso entre dos notas de una melodía que nunca termina.